me quieren dejar ir. No, nadie. Pues denme chamba. Miren, señores, de ella no sabía nada desde hace mucho tiempo. Verónica Castro siempre saben que da mucho de qué hablar. Sí, señor. Y bueno, miren ustedes los que nos respondió cuando le preguntamos si, por ejemplo, volvería a enamorarse, Raúl. A sus 72 años de edad, Verónica Castro sigue empecinada en poderse retirar. No me quieren dejar ir. No, nadie. Pues denme chamba. No, no es cierto. Sí, es verdad. Ya, el cuerpo no da tanto para más. Un poquito más puede ser, pero no muchísimo más. Entonces vamos a echarle ganas. Hay fuertes rumores de que su hijo Michelle podría producir su serie biográfica. Sí, tú dijiste eso. ¿Qué cosa? ¿Qué? La bioserie. Yo lo que quiera hacer mi mamá con ella me lo aviento. En su vida personal, la Vero aún tiene una espinita clavada en su corazón y es que no puede convivir con sus dos nietos mayores, Simone y Mikhail. Pues la verdad sí, porque no tuve el poder de apretarlos, de abrazarlos, de quererlos, de tenerlos. Pero bueno, en algún momento será. ¿Hay intenciones, señora, han hablado? ¿Cristian ha establecido este contacto? No. Hay que dejarlos tranquilos para que ellos reaccionen como debe de ser. Lo cierto es que Verónica sigue siendo una mujer bellísima y quisimos saber si el amor le toca la puerta, ella le abrirá y lo dejará pasar. Ay, no, ya no, mijo, ¿cómo? La abuelita del cine nacional, qué ridícula, ¿no, hombre? No, no, para nada, no. No, estoy en paz, estoy tranquila, sí, estoy bien. Sí, ya no. Qué bárbaro. Ahora sí que me echaste una porra grande. Mira, luce súper bien, pero me gustaría ver a Verónica con el pelo más oscuro, como Bueno, era ella. Sí. Cuando hace personajes siempre se lo pinta, pero bueno, a mí ella me encanta. Yo A mí quiero no que se me gustan las retire. mujeres con el pelo gris ese así, ¿no? No, pero bueno, también está la mamá de Elon Musk que Y tiene yo soy pelo el así primero también que le gris. caigo a mi esposa cuando se le empieza a desteñir el pelo, que se haga los rayitos, que se haga esto, que se haga Raúl, lo pero otro. eso es mucho dinero, eso es mucho trabajo. Y tú también te tienes que No, pintar yo el me lo cabello. hago, creo que me ¿Sí? toca mañana. Ah, bueno. Mira, Roberto se lo hace una vez a la semana. Habla que sabe. Roberto, tú haces tu pelo una vez a la semana, ¿no? Las canas. No, las caras. Él todavía no tiene tantas canas. Pero bueno, yo sí Pero bueno, que consiga una qué bien que está bien Verónica Castro después de todo lo que pasó. Fabulosa. Bueno, Dayanara, qué placer en verte. Gracias, un placer estar de nuevo. Oye, cada vez que veo a Dayanara está más flaca. No. De verdad que está súper flaca. Ay, pero gracias. A lo bien, ¿no? Y tiene una historia triste en el día de hoy. Sí, perdí a mi perrita Coco. Me terminan de decir esto, yo no le hablaba contigo. Ya. Alguien que mucha gente los quiere más que a su propia familia, a sus hijos, porque mucha gente, como dijeron el otro día en Nueva York, tiene más perros que tienen hijos. Y tú perdiste a tu perrito Mi ayer. perrita Coco, 10 añitos, no tenía idea de que estaba 10 enferma. años nada más. Es nada joven. Y la llevé al veterinario porque no se sentía bien y de ahí a prácticamente que me tengo que despedir de ella. No estaba preparada, ni mis hijos tampoco, pero tuvimos el... Pero ¿cómo la llevaste al veterinario? La llevé al veterinario porque estaba con las encías un poquito muy claras y me dijo que estaba en extreme anemia, que necesitaba transfusión de sangre. Corrí a un hospital en Davie para que le hicieran todo eso, pero cuando le hicieron el sonograma pues estaba bien enfermita por dentro y que me tenía que despedir. Me la traje a mi casa, por lo menos me despedí, dormí con ella una noche más, mis hijos se pudieron despedir de ella también. Sí, pero muy fuerte porque no lo... Pero espérate, cuando la trajiste, ¿estaba bien o no? ¿Estaba bien? Simplemente estaba un poquito como que cansada. Yo la veía como que tristona, como si estuviera un poco depressed y ella es muy apegada a mí. Entonces yo pensé, a lo mejor porque he estado viajando, está un poquito triste. Pero no, aparentemente pues ya traía una enfermedad. Y Tú sabes que cuando ya no se podía. una de las cosas más tristes que yo pasé de mi infancia no, ya yo era mayor, tenía como 19 años. Yo tenía un perro que era un afgan, un perro grande que se llama Racha. Y yo me voy de viaje, iba a tomar fotos, no sé dónde estaba, en Panamá o en algún lugar. Y me acuerdo que mi mamá lo llevó al veterinario el día después que yo me fui a limpiarle los dientes.
El perro nunca volvió. Nunca regresó. Sí, a veces. Pero el perro tenía 13 años. Pero eso 14, es lo que pasa, 14. que pobrecitos los animalitos no nos explican. Pero ¿sabes lo más hermoso que me pasó? Lo siento. Gracias. No, ¿sabes lo más hermoso que me pasó? Es que en la mañana, la veo y está ella de espaldas, estaba como por donde están mis pies, de espalditas, y la vi levantar su patita. Te lo juro que se sentía como si la estuviesen tratando de buscar. Y ahí cuando bajó la patita ya se fue. Esto es triste, perdón que te pregunte. Pero me enteré y de verdad que es triste cuando uno pierde un perrito. De verdad que los perritos son las personas que... Son familia. De verdad que te quieren más, yo creo. Te quieren más que muchos de la familia, de verdad. Esto es increíble. Pero bueno, hay que seguir adelante. Yailin, la más viral, está siendo fuertemente criticada por llevar a su hija Catleya al concierto de su padre Anuel. Así es, Moisés Salce estuvo presente en el concierto, así que pasamos con él a mi hermosa República Dominicana para que nos cuente. Hola, ¿qué tal a todos en el Hola. estudio? Así es, la República Dominicana está revuelta luego que anoche Yailin, la más viral, se robara todas las miradas en el concierto de su ex Anuel AA y ha recibido muchas críticas. A continuación, vean esto que les preparé. Anuel AA regresó a los escenarios en el Estadio Quisqueya de República Dominicana, pero la música no fue el ingrediente principal del concierto, sino Yailin, que está siendo fuertemente criticada por aparecerse con su madre y su hija Catleya para disfrutar del concierto de su papi, pero sin protección ante el volumen. Mucho se comentó la posibilidad de que subiera al escenario, pero por más que trató de llamar su atención, la chivirica se quedó con las ganas. Yailin, al ver que no logró que Anuel la invitara al escenario, al parecer alguien de su equipo trató de que subiera a su hija Catleya, pero el cantante solo le mandó un besito a la pequeña. Para sorpresa de todos, entre los invitados de Anuel estuvo DJ Adoni, que muchos aseguran tuvo un romance con Yailin que no terminó nada bien. Todo parece indicar que la cantante no aguantó la presión y se fue antes de terminar el concierto, dejando a la pequeña con el padre de Anuel, porque según dijo, había mucho calor. Al terminar la presentación, la influencer dominicana Mami Jordan encendió las redes sociales con sus declaraciones. Ella iba a humillar porque ella no debió ir a ese concierto. Si ella lo que quería era que Catleya vaya, ella debió mandarla con Anabel o con cualquier gente y no iba a pasar vergüenza porque la humillación más grande se la hizo pasar él a ella. Mira qué ignorada. Yo estuviera comiéndome las uñas de la vergüenza. Por ella meterse con Tecachi, ella se cerró toda la puerta con Anuel. Porque que ella se burló de él, ella se metió con sus enemigos. Ya para él, ella no existe. Ella está asfixiada de él, sí, porque mira, ese es el golpe de ella. Como fue el que la dejó, ella está fundida con él, la dejó seca, qué humillación. Pero lo cierto es que compartió con la pequeña y con ella en el camerino, según este video que compartió en sus redes sociales. Así como vieron, Anuel AA puso a vibrar este mismo estadio Quisqueya Juan Marichal y la presencia de Yailin dejó mucho de qué hablar. Es todo de mi parte desde la República Dominicana. Soy Moisés Salce, regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias. ¿Qué tú piensas de esto? ¿Qué te parece a ti? ¿Te parece mal que la haya llevado o no? Pues no sé, pero dependiendo también si fue invitada o fue... Sí, yo no lo veo mal. última Yo no lo hora. veo mal para nada. Pero no sé. Ya. A mí no me parece mal lo que hizo. ¿Por qué no lo voy a ir a ver si es el papá de la niña? A lo mejor la niña lo quería ver también. Sí. Creo que hubiera sido peor que lo hubiera invitado al otro concierto, el de Tecachi. Pero bueno, está bien. Bing bong, bom bom. La cantante Belinda acaba de presentarse con éxito en Veracruz. Bueno, pero no todo fue miel sobre hojuelas. Miren ustedes el zafarrancho que se armó por su presencia. Belinda se presentó en Veracruz y recibió muchas muestras de cariño de parte de sus fans, quienes estuvieron muy temprano para apartar un buen lugar, pues la explanada estuvo completamente llena. Desde que llegó Belinda al lugar, sus fans querían acercarse a ella y así la vimos en la mañana haciendo su prueba de sonido en compañía de su mamá.
Ya cuando se iba a su hotel para arreglarse, mientras caminaba a su camioneta, una de sus botas la hizo quedar mal y por poco se cae. Nos enteramos que la cantante pidió un camerino decorado con sillones y un tapete rosa. Esa noche le regalaron un cuadro con su imagen donde la podemos ver con un vestido de muchas flores. Ya más tarde, cuando terminó el show y antes de llegar a su hotel, la ojiverde decidió detenerse para convivir con sus fanáticos desde la ventana de la camioneta, sin imaginar que eso se iba a convertir en un caos que nadie podía controlar. Beli, eres la mexicana con más descargas en Spotify, Beli. Muchas gracias. Beli, cuéntanos de tu participación en Carlota. ¿Cómo? Acá rápido. Carlota, Beli. Ya casi, en enero. Vas a trabajar con Miguel Ángel Silvestre. A cada momento llegaban más y más gente y de pronto eran decenas de fans que nadie podía controlar. Qué locura. Bueno, Belinda es muy, muy querida y de hecho ha recibido una crítica muy positiva sobre su actuación en la última serie que hizo, que es un musical, La Mentira, sale en Amazon, y lo ha hecho maravilloso. Ella misma dijo que ella se sorprendió porque siempre la critican negativo y ahora que le están dando crítica positiva, pues hasta está muy emocionada. Así que ¿te acuerdas que en un momento, ella hace muchos años atrás, era estrella en el mercado norteamericano? Claro. Y fue extremadamente conocida entre los niños en el mercado norteamericano. Como Baila el Sapito, yo la vi a ella, yo bailé con ella cuando era chiquita también. Así que sigan los éxitos para Belinda, que en México la aman y toda Latinoamérica y bueno, todos los latinos definitivamente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Hoy es lunes y te tengo que pesar. Ah, ok. Chequearte. ¿Tienes que pesar? Sí. No, pero ya yo almorcé, Carlitos. Ya, por eso. Le rebaja 5. No, yo me peso por la mañana. Ok, después comercial con la haga Estoy digestión. pesando 251.6. No te creemos. No te creemos. Vamos a ver si es verdad. Estoy pesando 251.6 porque me pesé ayer. Si es Yo verdad. no voy a pesar con toda esa ropa, yo me peso desnudo. Bueno, si pesas 259, con la ropa serían 10 libras. Vamos a agregarle 10 Exacto. libras, ¿no? No. 10 libras. Y con lo que comiste, son 5, vamos a agregarle 15. Son menos 15. Son menos 15, 259. ¿Tú eres Vamos. doctor ahora? Bueno, me dicen. Vamos, Rally, vamos, una vez. No lo voy a enseñar, te lo prometo. No, pero no es enseñarlo, ya de verdad que me pesé ayer. Si te pesas, él se mide. Aparte, ¡que se pese! No, ¡Que se no me voy a pese! pesar, no me voy a ¡Que se pesar ahora. pese! Mira cómo luce. Bueno, después comercial, lo sé. Ok. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más sólidas de la pantalla chica. Claro que sí, conversamos con la actriz que está más feliz que nunca celebrando la vida junto a Rulli, pero escuchen lo que dicen de la posibilidad de ser mamá. Vamos a ver. Muchas fanáticas están comparando la relación de Angelique Boyer y Sebastián Rulli con la de Taylor Swift y su novio Travis Kelce. Sí, todas las Swifties en Twitter se vuelve de pronto muy viral compararme con ella. Me encanta, es una reina, tiene un fandom maravilloso, entonces para mí es un halago rotundo y nada, qué lindo, es una estrella, claro. Me encantan los fandoms que tienen buena vibra y que se ríen y hacen chistes y hacen memes. A mí me fascina la buena energía y siempre que pueda ser recíproca, tendrán lo mejor de mí. Como ya sabemos que a Angelique y a Sebastián no le interesa casarse por ahora, le preguntamos a la actriz si entonces tampoco le interesa ser mamá o adoptar a un niño. Pues mirar, yo realmente no he pensado en ser madre ni en adoptar, te soy muy sincera. Eso no quiere decir que esté de alguna manera en contra de la adopción. Es un tema que está sucediendo muchísimo en la actualidad, tanto rentar un vientre como adoptar o no necesariamente adoptar, hacerlas por las malas, ¿no? Sí, lamentablemente se ha vuelto un negocio y es importante hablarlo, es importante que las personas que de pronto lo hagan pues tengan un ejemplo y con este tipo de historias puedan aprender o identificarse o pensar mejor las cosas. Por lo pronto, Angelique y Sebastián siguen muy felices juntos y acaban de celebrar su cumpleaños, donde el galán llegó a los 50 años de edad. 50.
Así lo estuvimos diciendo sin cuenta, porque la verdad es que Sebas es un hombre ejemplar en todos los aspectos y con esta sabiduría y la edad que tiene, pues sí podemos admirarlo mucho más. Tiene mucho mérito su belleza. No sé. Bueno, vale. Ajá, ahí va. ¡Eh! ¡Vamos, Rally! ¿Qué puedo decir? Raúl aquí no supera que la encestó, vale. Como nadie. ¿Lo vas a volver a hacer, Raúl? Mira acá, bueno, sí, Carlos, ¿vamos a verlo otra vez? Sí, vamos, ponle el rifle. Repetirlo. Ajá. Mira, ahí va, lo paso. Eso. La cogió la primera vez y... ¡lanza! ¡Pum! La clavó en la primera. ¿Cómo la celebrarías? No lo celebraste, Raúl. Tienes que celebrar como hace Cristiano Ronaldo. Ay, no. Mira, otra vez. No miedo. Otra vez. Vamos. Ajá. Los sostengo yo. Espérate. No puedes hacer ejercicio. Cuidado. Pausa, ya volvemos. Paren ya con la bobería. Paren ya con la bobería. Hoy se cumple un año desde que todos amanecimos con la asombrosa noticia de que Cristian Nodal se había casado con Ángela Aguilar. Muchos no apostaban por ese amor porque se hizo público en medio de la controversia y la polémica. Cristian acababa casi de romper con la argentina Cazzu e incluso de tener una hija con ella. Fue durante un concierto de Nodal en el Auditorio Nacional cuando la parejita hizo pública su relación. Desde ese preciso momento las redes sociales estallaron y se inundaron de mensajes y memes en contra de que si fue muy pronto, que si hubo traición, que si qué pensaba Pepe Aguilar al respecto de su niña. Pero eso no los detuvo y al poco tiempo contrajeron matrimonio en una boda muy privada y pequeña. Hasta se llegó a decir que fue por presión de Pepe y que él le habría exigido a Nodal que se casara con su hija si quería salir con ella. Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo. Lo cierto es que durante este último año los tortolitos, que según ellos mismos han declarado que se amaban desde adolescente, han estado rodeados de controversia. Hay quienes aún no le perdonan a Nodal que haya dejado a la Argentina con una hija recién nacida y a ella supuestamente haberse metido entre ellos y haber roto la relación. Ha sido todo un año buscándole la quinta pata al gato, que si Ángela copia a Cazzu, que si Cazzu le canta canciones de despecho a Nodal, que si Pepe no quiere a su yerno y prefiere a Karim León, que si Ángela pasó de ser la tía de la pequeña Inti a ser la madrastra, que si Nodal no puede hablar de su hija, que si Belinda y la Argentina odian a Ángela, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que este primer año de casados, Cristian y Ángela han tenido que enfrentar un bombardeo digital y han sabido soportar los miles de comentarios negativos que reciben y hasta ahora han mostrado que tienen una relación sólida y sobre todo llena de amor. Bueno, felicidades a la pareja que cumple un año de aniversario cuando mucha gente dudaba que Qué iba a bien, qué llegar. bueno. Tú sabes que ya parece mentira que ya pasó un año de que se casaron. Sí, increíble. Me parece de hace unos días que estábamos diciendo aquí que se estaba casando. Bueno, yo me acuerdo cuando Raúl decía, esa relación es mentira, cuando sacaron la foto Yo me acuerdo, por Europa, decía, eso es mentira. Yo me acuerdo. Eso es publicidad. Mira, ya Mariana me dijo que no pidieron. No, Iván, espera un momentico. ¿Y cuánto llevas tú con Meli? Acuérdate. Quiero aprovechar, señores, para felicitar a nuestra Francisca, colega de Despierta América, que hoy dio a luz a su hija Rafaela. Ay, muchas felicidades. A la familia, ya son 3 y en total 5 en la familia, así que te deseamos lo mejor, mi Fran, recupérate súper Este es su pronto. segundo bebé, ¿no? Y que Dios O la tercero, bendiga, tercero. tercera, la primera niña que tiene y Wow, 2 niños. tercero ya más de grandes. ella. Felicidades, mi Francesca, Fran. muchas felicidades. Te queremos.